qué es la tusa, el duelo, el despecho desde la psicología. Pero ahí hay una gran diferenciación entre si me duele y sufro, que a eso es importante. Yo puedo decidir entonces no sufrir, Sí, claro. porque hay personas que pueden asumir más rápido, asimilarlo más rápido ese duelo, y hay personas a las que les cuesta mucho. Bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Y generalmente cuando tú entregas sin deudas, digámoslo de esta forma, pues el otro está en desventaja, ¿no? Porque lo estás llenando de cosas precisamente para inventarlo emocionalmente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Sense. Hoy desde la psicología estamos con una invitada muy especial. Estamos hoy con Adriana, una psicóloga clínica con muchísimos años de experiencia, que eso es muy importante. Bienvenida, Adriana, a nuestro podcast. Muchísimas gracias, Alex. Qué chévere estar acá conversando contigo, narrando experiencias y, bueno, vivencias que son importantes de conversar. Me alegra mucho. Yo sé que este podcast va a ser de muchísima utilidad para muchas personas que hoy están viviendo mucho este duelo. Ya lo vimos desde la neurología, lo vimos desde la espiritualidad. Hoy vamos a hablar del enfoque de la psicología. Y vamos a darle candela a esto de una vez. Claro. Y yo tengo una primera pregunta para que hagamos como esa introducción realmente la tusa. Es muy importante desde la psicología, ¿qué es el amor? Pues te voy a decir desde mi concepto, desde lo que yo pienso, como lo interpreto. Porque no podríamos generalizar el concepto como tal. Yo pienso que el amor se vive desde la libertad. Porque cuando tú amas, realmente desde una aceptación propia, tú puedes entregar eso. Y aceptar al otro desde esa libertad. Es diferente que de pronto, o sea, tú te encuentras con una persona que amas, que empiezas a amar mucho, y en ese compartir te das cuenta de que el camino de él va como por otro lado. Y ahí puedes negociar. Pues la idea es precisamente cuestionarme que estoy dispuesto a negociar o no. Pero yo pienso que el amor se vive desde la libertad, que es un proceso de cada uno que Definición contundente. sí, y Libertad. que es, o sea, a todos nos corresponde, esa libertad no llega de la noche a la mañana, eso se va viviendo en el transcurrir de la vida. Y se va aprendiendo. Hay que aprender también a amar con libertad, ¿no? Total. Y ese aprender a amar con libertad es apropiarnos de nuestra vida y saber realmente qué es lo que queremos. Y pues eso se va viviendo, como te digo, en el ejercicio de vivir. Desde ahí lo podría interpretar. Está perfecto. Ahora sí, en nuestro campo, ¿qué es la tusa, el duelo, el despecho desde la psicología? El duelo es una pérdida, ¿sí? Y toda pérdida nos lleva a trascender y definitivamente trae dolor. Porque cuando tú pierdes algo, ¿sí? Pierdes un trabajo, pierdes una relación, te duele, ¿sí? Te hace falta esa persona, te acostumbras a esa persona y definitivamente debe dolerte. En muchos casos sufres, pero ahí hay una gran diferenciación entre si me duele y sufro, que eso es importante y pues se relaciona mucho con lo que de pronto tú habías narrado en algún otro episodio, y es que hay vivencias de nuestra historia, de nuestras relaciones, que hacen que uno como que le cueste soltar al otro, ¿cierto? Entonces de ahí se define por qué, cuál es la diferencia en que a mí me duele soltar una relación y sufrir por esa relación. Mira, eso está muy importante porque este canal lo creamos para eso, para dar mucha información a las personas, y tocaste dos puntos muy importantes, el dolor y el sufrimiento. Ujú. Hablemos un poquito más de eso. ¿Cuál es esa diferencia entre el dolor y el sufrimiento? Ok, como te decía, todos nos dolemos de las pérdidas que tenemos en la vida, ¿cierto? Sea un familiar, mamá que se murió, o sea, siempre sentimos dolor. El tema es que cuando hay grandes vacíos internos que todos tenemos en nuestras vivencias, sino que depende cómo vivimos nuestra vida y cómo la interpretemos, pues las vamos sanando. Pero depende de esas vivencias y de esos vacíos, que trascendamos rápidamente en ese dolor. Aprendamos de ese dolor. Cuando me quedo en el sufrimiento, estoy viendo afuera. Me estoy quedando desde una necesidad interna. No estoy logrando verme. Pongo esa necesidad afuera. Esa persona se fue porque yo no soy significativa. Bueno, empieza un autocuestionamiento negativo hacia mí y por eso sufro tanto, ¿sí? Incluso a veces en esos duelos me digo, ¿será que alguien va a llegar a quererme?
¿Será que me voy a quedar solo? Que es una gran pregunta que nos hacemos cuando terminamos una relación. Y eso habla de nuestro autoconcepto, ¿no? O sea, de qué está construido ese autoconcepto. Pues eso viene de historia de vida, de muchos sistemas de creencias que se han generado a partir de nuestras vivencias. Yo puedo decidir entonces no Sufrir, sufrir. sí, claro. Pero si tú no comprendes qué te está sucediendo, es muy difícil que salgas de ahí. Necesitas comprender que haces parte de esa construcción de dos. No es el otro, es una construcción de los dos. Tanto él entregó como yo. Entonces necesito hacerme cargo de mi parte, tanto buena como también las situaciones que de pronto no fueron tan sanas. Cuando yo me doy cuenta de eso, puedo soltar en paz. Cuando no, no. Por eso las relaciones que terminan con abogado o volviéndose nada, porque no hay una responsabilidad propia. Estoy señalando al otro y no veo lo mío. Porque hay personas que pueden asumir más rápido, asimilarlo más rápido ese duelo, y hay personas a las que les cuesta mucho. Bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Pues viéndolo desde un ejemplo, pues dentro de, digámoslo, normalidad, pues si tú has tenido un ejercicio de autoobservación que inicia cuando yo tengo procesos reflexivos conmigo por situaciones, vivencias, tú te puedes dar cuenta de eso que acabo de narrar ahorita, o sea, que de alguna manera tú también hiciste parte del tema y puedes soltar fácilmente. Cuando no, pues obviamente me quedo ahí meses y esto se puede volver una patología. ¿M? A veces son estrategias de afrontamiento, donde yo me digo un poco para entretenerme y no asumir como esa emoción. Tomo posturas de que no me importa, no me interesa, no suelto rápido y bueno, son estrategias para no sentir el dolor. Entonces, esas estrategias van muy de la mano de temas de personalidad, de rasgos de personalidad que se construyen también por necesidades. Pero dentro de la normalidad, digámoslo, cuando yo suelto y he tenido un buen proceso de trascendencia en mí, pues puedo soltar, pero eso no quiere decir que no me duela. Me tiene que doler. Me duele, el otro ya no está. La presencia de esa persona no está. ¿Ok? Y me acostumbro a estar en compañía. Ya no está. Entonces, poco a poco y el tiempo va sanando también el tema. ¿Qué tan válido puede ser esas estrategias y cómo podemos definir realmente, a ver, esta estrategia es buena o esta no? Digamos que en mi caso, la tusa, ese dolor, ese duelo, me dura muy poquito. Me puede durar una semana. Y claro, siento ese dolor, siento desde mi ego puñaladas que yo digo, ah, pucha, si fue una terminada, digamos, por infidelidad. Y yo digo, una puñalada me duele, pues con razón tal día me dijo tal cosa, no era cierto, entonces me empieza a doler todo eso. Esas estrategias que yo asuma para no sentir ese dolor, digamos, siempre me han enseñado a ser un caballero, a nunca ir a insultar a una mujer porque me hizo algo y demás. Simplemente la llamo, le invito a una cena y le digo, oye, mira, esto es lo que sucede, es tu vida, es tu posición, tendrás tu aprendizaje, pero yo no sigo en este camino y yo me retiro. Eso podría verse también desde una persona narcisista que quiera disminuir a alguien, verlo inferior, o puede verse bien como una estrategia, puede verse como alimentar el ego. Son muchas cosas que se pueden analizar desde ahí. ¿Cómo lo ves? Pero A cuando tú una dices una pareja semana, ¿en qué sentido? en el dolor, en la tusa, en que yo digo, listo, asumo ese dolor, no tengo apetito, me da dolor de cabeza, me puede dar náuseas, miles de cosas que puedan suceder en esa semana. Llevo ese duelo, pero yo digo, como tú decías ahorita, ese sufrimiento para mí no puede continuar. Yo tengo que continuar con mi vida. Decido no seguir sufriendo más. Utilizaré mis estrategias para salir de ahí rápido y en una semana continúo con mi vida. Ya se me acabó todos esos procesos de ese dolor. Bueno, pues se puede interpretar de muchas maneras, ¿sí me entiendes? No podría específicamente decirte eso es así porque pues hasta ahora me estás poniendo el ejemplo y no te conozco de fondo como para dar cosas muy puntuales. Pero, a ver, a veces también nos negamos el dolor, ¿no? Sí, porque pues a todos los seres humanos nos cuesta mucho como procesar ese dolor, vivirlo, como tenerlo ahí, ¿sí? Verlo, ¿sí? Entonces como que buscamos cosas para entretenernos, ¿no? O sea, salimos más, tomamos, no sé. De pronto retroalimentarse ¿con qué? Con pensamientos
de ver al otro en sus equivocaciones, de pronto también es una estrategia, ¿no? Para no pensar y no dolerse. Pero pues el duelo dura. No te estoy diciendo que dura 3 meses, porque pues eso ya diría, algo está ahí como que funcionando, que debería mirarlo. O sea, alguien que se demore más de 3 Pues meses en una en eso. semana el dolor no, o sea, yo creo que no, o sea, pronto tú como que te permites los síntomas, ¿no? No comer, y por medio de reestructuración cognitiva, pensamientos que te retroalimenten, venga, tengo que levantarme, tengo que hacer, buenísimo en el sentido de que son, pues esa capacidad de resiliencia del ser humano de decir, me levanto, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no siga doliendo, porque es un proceso de tiempo, ¿sí? Y es un proceso que nos sirve a todos precisamente para autocuestionarnos, reflexionar, y es un proceso de crecimiento. ¿Sí? No para estar señalando al otro y ver el defecto del otro, sino precisamente nosotros. Las vivencias de cómo se establecen esos duelos es de cada quien, es muy individual, porque cada uno tiene un contenido, trae un contenido para enfrentarlo, pero que a todos nos cuesta dificultad, a todos, y que en el transcurrir de la vida esto o se exacerba en sufrimiento o definitivamente en una experiencia que me otorga crecimiento y cada vez puedo soltar con más facilidad. Eso no quiere decir que el otro no me importe, sino que asumo mi parte y puedo soltar con tranquilidad. Incluso poder conversar con esa persona, darme cuenta de las cosas y despedirme en paz. Pero eso tiene que ver con el proceso de la vida, vuelvo, insisto. Porque por eso en la adolescencia nos da tan duro esas terminaciones, porque nos da durísimo y esos adolescentes no quieren levantarse y mejor dicho, porque pues no tienen la estructura suficiente para vivirlo. En la medida en que voy creciendo y que pues, este proceso se da, pues, debería ser un poco más manejable, pero a veces no. Y puede ser diferente ese duelo en una etapa de enamoramiento a una etapa de amor, que digamos, están, lo que tú decías, esos jóvenes o adolescentes están en esa etapa de enamoramiento Así, y tienen una tusa, pues es un un duelo impulso. diferente a una persona que ya lleva muchos años en un matrimonio donde ya hay amor, ya hay otros Y hay temas otros más de componentes. enamoramiento, compromisos y demás. Mm, Se tiene que vivir diferente claro. esa tusa, ese Pues es que duelo un es proceso de diferente. enamoramiento es un proceso también muy impulsivo, ¿sí me entiendes? Tú estás mostrando ahí, estás desplegando pues todas tus habilidades, no sé, tus destrezas, esa parte bonita que quieres que vea el otro, ¿sí? Y creo que todos lo hacemos, ¿no? Bueno, con el tiempo y los años, cuando pues uno va madurando, mm, de pronto ya es un poquito más ligero en eso, ¿no? No adornarse tanto, ¿no? Porque ya uno pues, se ha aceptado un poco más. Algunas personas, otras no. Pero en el enamoramiento es un impulso. Entonces, así como te da ese dolor intenso y ese sufrimiento intenso, se te va. ¿Sí? Porque es un proceso que se vive en el momento. Entonces tú ves al adolescente, por ejemplo, que se enamoró y, mejor dicho, hace el show, la muchachita lloró, y al mes ya estaba con todos sus amigos riéndose, y ya pasó. En un proceso ya donde se ha construido, pues hay muchas otras cosas que se pierden. Entonces no solamente es la compañía del otro, sino lo que se construye a nivel, bueno, de todo, compañía, material, muchas cosas, ¿no? Que empiezan a evaluar. Separarte tú a los 50 años, pues tiene que impactar de una manera diferente a que te separes a los 25, ¿sí? Si te has casado. Son momentos diferentes, ¿no? Entonces, todo esto hace que ese proceso individual tenga sus componentes diferentes. En esa etapa de enamoramiento hay un tema muy importante que se ve mucho hoy en día y es el tema de invertir en las relaciones. Para mí, otra de las herramientas fáciles para yo poder salir de esos duelos es que cuando yo me entrego al 100% sin pensar en que yo digo, estoy invirtiendo y voy a estar esperando de esa inversión, como pasa en un negocio. Las personas cuando están en esa etapa de enamoramiento, están en esa búsqueda de voy a invertir, voy a invertir, voy a invertir, Ujú. ¿cierto? En esa etapa de enamoramiento. ¿Qué puedes hablarnos al respecto desde ese tema? Porque es que aquí ya se viene un tema muy importante y es también el tema de amor propio. A ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy generando esa inversión esperando algo a cambio? ¿Qué es lo que está Es una sucediendo estrategia en mí? fundamental, porque de alguna manera, pues tú, viéndolo así,
pues lo que quieres es dominio, ¿sí me entiendes? O sea, y generalmente cuando tú entregas, entregas y endeudas, digámoslo de esta forma, pues el otro está en desventaja, ¿no? Porque lo estás llenando de cosas precisamente para alimentarlo emocionalmente. ¿no? Y eso tiene una recompensa para ti. Ves al otro que está endeudado, ¿sí? Entonces tienes un pseudo control en la relación, pero no es cierto. O sea, uno ni siquiera debería pensarse en voy a tener una relación y voy a entregarme de todo, ¿no? Simplemente soy. Y doy lo que yo creo y siento que debo dar. Eso sí, cuando uno está en una relación, pues también tiene unos límites y unos parámetros con uno. Que eso viene muy desde la autoestima, desde el amor propio. Pues hay cosas que yo no permito y no negocio. Pero a veces no nos comprendemos, no sabemos nuestros límites, entonces me entrego totalmente. De pronto hay algo de irrespeto del otro hacia mí y no pongo el límite. Entonces después me veo en una situación tóxica, digámoslo, y no comprendo por qué llegué a ese punto. Y resulta que todo lo que empecé a dar desde el comienzo, pues daba pie para que la persona empezara a ser intrusiva en mi espacio. Tengo desconocimiento de mis puntos, ¿sí? De esos límites no negociables que Exacto, llaman y exacto. que muchas personas tal vez no lo tienen claro y por eso permiten que la otra persona pase por encima. Y ahí es donde tampoco hay amor y lo que tú dices mucho del tema de la libertad. Incluso, mira, uno a veces puede despedirse de personas que uno ama y quiere, y de pronto está en un ciclo vital. Pronto fuimos novios en la adolescencia, llegamos a la universidad, resulta que mi novio cambió de perspectivas y quiere irse a viajar y a conocer, y yo quiero otra cosa en mi vida, lo amo con el alma, pero pues no estoy dispuesta a negociar eso que yo quiero y mis prioridades. Entonces tengo que despedirme. Y a veces yo me despido con mucho dolor y amando al otro. Pero eso es lo que estamos hablando de libertad. Me duele muchísimo, inmensamente. Amo a esa persona, le deseo lo mejor. Pero puedo despedirme y saber que él también merece ser feliz y que yo también sigo mi camino y voy a ser feliz en las decisiones que tome. Pero es que a veces nosotros somos demasiado rígidos en nuestro pensamiento de creer que una relación debe acomodarse a como uno quiere, y no es cierto. O sea, yo entiendo una relación desde una compañía, ¿sí? Las compañías vienen y van, incluso hasta los familiares. Uno asume que la familia es incondicional y resulta que no. Resulta que tu mamá también tiene procesos donde tiene cambios, también tiene ciclos vitales, donde de pronto a sus 50 años es una persona que quiere estar sola, que ya no quiere compartir tanto, y tengo que respetarlo. Pero a veces tenemos poca comprensión de que el otro también está viviendo un proceso que es importante. Todos estamos viviendo procesos. Entonces, si estamos viviendo procesos individuales, entonces lo que el otro entrega no lo está haciendo por mí, lo está haciendo porque está viviendo un proceso interno donde está haciéndose cargo de su existencia, con todo el contenido que tiene. Sistema de creencias, vivencias, todo eso que tiene que procesar, que tiene que evaluar, que tiene que resignificar. Y cuando yo me apropio de eso y lo hago personal, pues empiezo a sufrir porque el otro no me está dando ni está pensando como yo quiero. Entonces a veces nos quedamos en eso, pero eso nos pasa a todos. Y eso es un proceso que vivimos todos. ¿Sí? Nadie se salva. Claro, y mira, y eso también tiene que ver con un tema transgeneracional, también de información, que estoy pensando, Ujú. nuestros padres también nos pueden estar generando esa información de ese amor de apego, de ese amor también un poco egoísta cuando los padres no quieren que el hijo se vaya, por ejemplo, de la casa, que se vaya a estudiar, que empiezan a veces también a manipular para que no se vaya, para que se quede, porque necesitan a ese hijo ahí con ellos, acompañándolos toda la vida. Y es lo que queda en información de las personas Sí. para seguir amando desde ese mismo egoísmo y decir, es que esta es mi forma de amar y usted verá si lo acepta porque Perfecto. es así. Ese ejemplo, ¿qué te dice? Dice mucho de lo que estamos hablando, ahorita, de muchas cosas que estamos conversando. Y es, por ejemplo, en esa dinámica familiar donde mamá te muestra un amor así súper incondicional, que nada es incondicional, el único que es incondicional eres tú contigo, pues te castra. Porque tú empiezas a sentir que tienes que estar ahí para esa mamá y que está ahí como pendiente de todo lo que haces, de tomar decisiones, de estar muy cerca de ti, a pesar de que ya eres grande, te castra. Pero definitivamente también dentro de ti, desde que naces,
tienes un temperamento con el que naces, lo vas construyendo tu personalidad, pero y generando un criterio. Y desde ahí tú empiezas a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque en familias donde hay varios hijos, hay hijos que toman y ponen un límite y hay otros que se quedan ahí. Entonces, ahí que, ¿para qué la señora, digamos, está tan encima de ese hijo y se hace cargo y vive a través de ese hijo? Te dice lo mismo que te estaba diciendo yo ahorita. Esa mamá no está viviendo en libertad. Por lo tanto, no está comprendiendo su proceso de vida, sino que se está entreteniendo en la vida de su hijo. Por lo tanto, está siendo egoísta con ella y con su hijo. ¿Sí? Entonces, hay hijos que sí mm, se acomodan a ese tipo de relación, ¿sí? A ese tipo de relación. ¿Y qué sucede? Que cuando se acomodan a ese tipo de relación, pues obviamente esto encaja maravillosamente, pero encaja inadecuadamente. Entonces, pues obviamente este muchacho, frente a un proceso de no libertad, pues empieza a generar síntomas, igual que ella. Entonces ahí uno dice, ¿para qué? Cuando yo tengo pautas relacionales que no me suman, ¿para qué me sirve? Es la pregunta, ¿sí me entiendes? Y ahí es donde tengo que cuestionarlo. Otra cosa de lo que dijiste, transgeneracionales. Esto se va aprendiendo de generación en generación, pero son pautas relacionales que tú ves. Entonces, en tu casa, tus papás no eran amorosos, sino que peleaban todo el tiempo, tenían una manera de relacionarse que yo observé y que algunos copian y modelan y otros no. Por eso, pues no todos nos quedamos ahí en la misma dinámica. Algunos se emancipan antes de, porque no quieren participar de eso y bueno, eso habla de la capacidad de resiliencia de cada uno. Claro, y también desde el enfoque que le den al amor desde muchos campos, desde la misma religión, porque diferentes religiones también te enseñan el amor desde diferentes conceptos, desde la psicología, desde la filosofía, desde muchos campos el amor va desde diferentes conceptos. A ver, todo te muestra algo y es un proceso de insights. ¿Sí? O sea, todo. El yoga, religión, todo te lleva a lo mismo. Cualquier espacio reflexivo te lleva a lo mismo, a darte cuenta, a mirarte. Por lo tanto, la naturaleza de la vida es eso. O sea, es poder estar contigo y tener un contacto contigo. Ahorita que dijiste religión, ese es un tema complejo. El darme cuenta y el tener una cercanía conmigo, de autoconocerme, es más un proceso espiritual, ¿cierto? La religión es más un ritual. Que algunas personas tienen el ritual de algunas religiones y de otras cosas. Religión puede ser cualquier cosa donde yo me sienta que esos rituales que realizan allí me generan cierta sensación de bienestar. Pero mi espiritualidad es otra cosa. Pero bueno, eso es un asunto muy amplio. Que podemos tocar luego en otro Sí. podcast. De, en el, en ese campo del despecho y de la tusa, ¿se vive igual en hombres y en mujeres? ¿O se vive de forma diferente? Cada uno lo vive de forma diferente por ser hombre o por ser mujer. ¿Tiene algo que ver en cómo vivan ese duelo? Pues definitivamente sí hay procesos biológicos que nos diferencian. Pues las mujeres son más intensas, de pronto muestran un poco más, incluso por prejuicios sociales también, eh, que es más aceptado el hecho de que una mujer sufra, ¿sí? Que un hombre sufra, pues no está bien visto. Entonces, eso de pronto sí puede generar ciertas diferenciaciones. Como estaba diciendo y explicando, los contenidos, ¿no? Y la manera en que la persona ha afrontado su vida y esos procesos de aprendizaje, cómo han sido, pues eso diferencia también. Pero en hombres y mujeres sí hay una parte biológica, claro que sí nos hace diferentes y lo que te digo, hay muchos perjuicios sociales que hacen que yo también eh, como que muestre esas emociones de determinada manera. Busque ayuda, por ejemplo. Por lo general uno ve cuando hay un duelo, los hombres como que empiezan a sentirse más libres, empiezan a decir, voy a salir, ahora sí estoy libre, entre comillas, de lo que es libertad para ellos. Esto ahora soy libre, voy a empezar a salir y salen con una y con otra y empiezan a vivir la vida que no estaban viviendo supuestamente. En las Sí. mujeres, por lo general, empieza como una etapa más de Recogimiento. exactamente, de llorar, del dolor, de estar encerrado, de sufrir un Sí, poquito como más, de sentir más eso. autolacerarse, ¿no? Exactamente. Y después, cuando ya el hombre va y vive todo eso,
como que pasa un tiempo y ya ahora sí empieza a sentir que le Claro, hace falta el dolor, y empieza ahí sí a sufrir y a buscarle y todo, y ya la mujer como que vivió ese dolor y sanó y ya lo supera y ya sigue otra vez su vida. son Lo he, vis- estrategias, ¿sí? Son lo he visto estrategias. mucho en hombres y en mujeres que Son pasa estrategias de mucho de esa pensamiento. Y forma. hay mujeres también que salen, o sea, se entretienen, ¿no? O sea, Sí, trato de entretener esto que tengo aquí y no hacerme cargo del, pero definitivamente esto va a salir, ¿sí? O sea, tarde o temprano va a salir y me va a confrontar. Cuando yo me permito vivir el proceso, que es hacerme cargo de ese dolor, de ese sentimiento que tengo, y procesarlo, pues es más fácil que salga más rápido. Pero cuando me entretengo, es lo que te estoy diciendo, o sea, lo que estás haciendo es posponiendo un dolor que a veces se exacerba mucho más, pero va a salir. O te entretienes tanto y te entretienes y vuelves y te metes en otra relación y definitivamente esta relación vuelve y te muestra con más intensidad lo que necesitas ver. Entonces, tarde o temprano, eso te está siguiendo, porque no hay nada más terapéutico que la vida. eso, mira, eso pasa mucho, que hay personas que quieren como estrategia para afrontar ese duelo. Es el dicho colombiano de un clavo saca otro clavo. Mm. Y entonces, claro, estoy aquí con este duelo y para sanarlo, entonces voy y me meto con otra persona. Tú Mm. como psicóloga, ¿cómo ves este tema No. y cómo podrías darle algunos tips a las personas de cómo podrían realmente afrontar? Porque claro, vemos muchas estrategias. Tú dices, son estrategias. El uno primero sale, el otro se queda en el dolor. Esto o esto. Tú, desde tu experiencia, desde tu campo, ¿cuál sería esos tips, esos pasos que tú les dirías, háganlo de esta o esta forma? Obvio, pienso que depende mucho también de las personas, Sí, pero en temas generales, ¿cómo sí. le darías tú ¿Cómo vivirlo? esos tips de cómo vivirlo? Esto es lo que sí deberían hacer, esta es la ruta que sí deberían intentar hacer, y esta es la ruta que no deberían definitivamente hacer. No estén en un duelo y se estén metiendo ya en otra No, relación, esto y esto. para nada. O sea, ¿Cómo podría ser sí, esos definitivamente, o tips? sea, enseguida buscar a alguien donde depositar mi dolor, sí, pues no, no es bueno porque no te permite precisamente vivir el dolor. Yo creo que sí hay que tener un espacio de recogimiento donde puedas empezar a cuestionarte y a comprender lo que viviste. Sin autoconmiserarte, ¿no? De sino verlas, o sea, a veces en el comienzo, pues obviamente uno está dolido y trata de interpretar eso distorsionadamente, a veces se da duro, a veces le da duro al otro, pero es el proceso, ¿no? Es como el proceso de duelo, ¿no? Va transformándose, pero es permitirse vivirlo. Eso no quiere decir que te encierres y que no salgas con nadie, o sea, busca actividades, ahí sí es muy individual, importantísimo, ¿sí? Porque a veces eso también se genera mucho porque me encierro en una relación y todo lo deposité a mí. Y es importante en la vida tener varios sentidos, ¿sí? No quedarse con uno. Y a veces la relación se convierte en un sentido. Entonces se va y siento que me va a morir. Pero cuando vivo el proceso, es importante que busque espacios que me den sentido, actividades que me den sentido, que me gusten, a pesar de que sienta que no tengo esa motivación de hacerlo, empujarme un poco a eso que yo sé que de alguna manera me llama la atención. Yoga, meditación, tejer, clase de pintura, compartir con unos amigos un café, conversar de algo, pero eso que te ayude un poquito a salir de esa rutina, de estar ahí, ta. ¿Por qué? Porque el mismo espacio de vivir ese dolor también te ayuda a resignificar muchas cosas, porque ese pensar en eso, y a veces el espacio terapéutico también sirve mucho. Son muchas las alternativas. El tema es que si no te quedes ahí dando durísimo ¿Cómo o no, dándole durísimo al otro. cómo no estar en esos dos extremos? Uno, cómo no victimizarse, porque no sé cómo lo veas tú de la psicología, pero a veces siento que el victimizarnos tanto nos deja mucho más en ese dolor de decir, es que esa Claro. persona me hizo esto, es que por ella tal cosa, y no empezamos también a aceptar qué fue
lo que Responsabilidad mía también. nosotros y cuál fue nuestra responsabilidad y cómo aprendo de esa responsabilidad para también salir rápido de ese duelo, porque se quedan ahí en el victimismo. Y Mm, en lo otro, en el otro extremo, de estar entonces dándome latigazos, sí, diciendo que es que todo fue por mi culpa y mi culpa y mi culpa y estar dando latigos, porque vienen siendo dos extremos. bien. Y Y pienso tiene que que ver con todos personalidad. dos van a hacernos daño y nos van a alargar mucho más esa tusa. ¿Cómo darle también ese Mira, la bajo? victimización, o sea, el mundo te debe. Y desde que el mundo te debe, tú no te apropias de absolutamente nada. Entonces, pues obviamente, como decías, eso hace mucho más difícil que tú eh, pues pases un duelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo te debe, entonces te puede generar relaciones supremamente demandantes, ¿sí? Porque tú asumes una postura de yo soy la víctima de lo que me ha pasado, entonces necesito, ¿no? Entonces, eso ya va a que, pues obviamente si yo sigo trascendiendo en una postura así, es porque no he aprendido, no me he dado cuenta, no me hago responsable. Y pues yo siempre digo, cuando tú estás yendo afuera y buscando afuera cómo justificar lo que te sucede, nunca vas a vivir en paz ni vas a encontrar una salida, porque está afuera, no está en tus manos. Entonces tú siempre estás esperando que algo suceda afuera. Siempre va a haber incertidumbre, aunque la vida es incertidumbre, pero siempre va a haber incertidumbre porque no tienes el control de absolutamente nada. Pero cuando yo me apropio, yo tengo en mis manos la herramienta para poder transformar. Porque yo lo construyo, pero yo lo desconstruyo y transformo. Entonces está en mis manos. Eso yo creo que te libera. El saber que cada cosa que sucede en tu vida está en tus manos, el hecho de transformarla, no está afuera. Porque la victimización viene de eso. Yo no siento que no, o sea, que necesito de la afuera para que solucione mi vida. Y pues no es así. Y víctimas en el mundo hay demasiadas, ¿sí o no? Bastante. Y siento que eso nos puede retrasar en muchos aspectos, y no Claro. solamente en la tusa, en todo, porque el ser humano siempre está victimizado. Mm, Es difícil salir de ahí, porque es que además también el victimizarte también te genera a ti cierta, cierta liberación mm, de hormonas, algo que te hace bien a ti de dopamina, cuando de una ruiz. persona, como una falsa dopamina, Esa. donde esa persona te dice, ay, sí, Es como una adicción. pobrecito, ¿No me ay, entiendes? no, es que ella se portó mal, es que ella me hizo esto, es que tal Mm, persona tal cosa, y él, ay, sí, es que fue muy mala, es que es total. muy mala Ahí estás persona. diciendo por qué. Porque es que me sirve. ¿Para qué? ¿Para qué te sirve victimizarte? Porque el entorno, pues muchas veces. Por eso es importante uno siempre ser muy objetivo en esos temas, porque si tú te das cuenta cuando alguien se victimiza, hay gente que la recoge, ¿no? Claro, es que esa persona, pero espérame un momento, o sea, cuando tú te quedas y cuál es tu responsabilidad y no te victimiza, incluso hasta las personas se ponen de mal genio, ¿sí? Pero esa persona incrementa mucho más y perpetúa mucho más su victimismo cuando tiene un entorno donde le hace así, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, desde el entorno familiar, no es amar a su pariente. O sea, realmente póngalo en su realidad, ¿sí? De que nadie es víctima, ¿sí? Entonces, claro, esa victimización me sirve porque me recogen, porque me hacen sentir de que yo no tengo la culpa y que yo soy una víctima de lo que me hacen. Y te saca totalmente de tu responsabilidad y lastimosamente, pues no te ayuda a avanzar en nada. Mm. O sea, solo a corto plazo. O sea, como que Mm. te libera de esa tusa, de ese despecho aquí a corto plazo, pero después peor porque vas a Es seguir como la ahí, adicción. enganchado. Es como la adicción a cualquier cosa. Tú te fumas un porro y disminuyes la emoción y la sensación que tienes. Por eso, cuando lo utilizas, pues obviamente, y tienes una necesidad, por eso se compensa, ¿no? Y tiene una funcionalidad. Pero no resuelves nada. Después de que pasa el efecto del porro de marihuana, pues obviamente tienes líos peores y vacíos más grandes. Entonces estás simplemente acomodando y estás utilizando placebos para no asumir tus emociones. Cómo podría yo diferenciar si estoy sintiendo un duelo por perder a una persona o es mi ego? Desde la psicología, ¿qué es el ego primero que todo? El ego, pues a ver, el ego tiene su parte buena también, porque es como cuando yo
hablo de los rasgos de personalidad, por ejemplo, el narcisismo, ¿sí? El ego te ayuda también a sobreponerte, ¿sí? Como a darte el impulso de sobreponerte de algunas circunstancias. Pero cuando te quedas desde el ego, desde el vacío y desde la tala emocional, pues obviamente el ego te juega una mala pasada. ¿Por qué? Porque generas sentimientos intensos donde estás buscando cómo lidiar con todo eso que tienes internamente. Entonces te puedes hacer mucho daño y puedes hacer mucho daño afuera, ¿no? Y ahorita que hablabas de narcisismo, pues ese rasgo narcisista, hablando solamente de ese rasgo, pues todos lo tenemos. Es un rasgo adecuado en el buen sentido de la palabra, en el nivel adecuado, donde te hace reconocerte, ¿sí? Tú puedes decir, yo soy una persona inteligente y saber y sentir que eres una persona inteligente, pero cuando ese narcisismo pasa a otro nivel, pues ya yo creo que soy muy inteligente y tengo que hacérselo saber a los demás y por hacérselo sentir a los demás, entonces vengo y te descalifico para que sientas que yo soy más inteligente que tú. Entonces ahí es donde viene el desnivel. ¿Bien? Y eso tiene también que ver con el ego, la ¿Qué defensa, es? ¿no? Mm. ¿Qué es? Porque hoy se habla muchísimo del narcisismo. ¿Qué es realmente el narcisismo? Y es que hay mucha información y las personas tienen que ser muy cuidadosas también con lo que escuchan y con lo que leen, Mm. incluso de personas con una gran trayectoria, con mucha influencia, también desde la psicología. Y alguna vez escuché a un doctor en psicología con muchos libros encima, que la gente admira mucho. Entonces estaba hablando del tema del narcisismo y decía, no, para las mujeres que puedan detectar a un hombre narcisista, vayan a una primera cita y cuéntenle algo. Y esperen a la segunda cita, cuéntenle lo mismo, y si él no se percata de que ya se lo habías contado, positivo para narcisista. O sea, dígame, ¿cómo vas tú a calificar desde ese punto a una persona ya que sea narcisista si tú no sabes si en esa primera cita pudo estar nervioso, no tener tan buena memoria, estar más concentrado, que a veces no le falta mucho a las personas es la escucha, que Mm. no tiene nada que ver con ser narcisista, pero no han aprendido a escuchar a la otra persona, sino que tú me estás hablando y yo estoy aquí pensando en qué voy a decir luego y no en escuchar. Ujú. No tiene nada que ver con ser narcisista. ¿Qué es el Bueno, narcisismo desde la psicología? Para que lo entendamos sí, primero. complejo, Porque complejo pues el ejemplo que dabas, porque pues sí, definitivamente pues no es tan fácil pues como, y además que no podemos generar más estrategias, porque todos nos estamos dependiendo de nuestras como falencias o bueno, lo que necesitamos procesar en nuestra vida y eso nos hace estar a la defensiva muchas veces y generamos estrategias, pero poner más estrategias para que te cuides, entre comillas, pues difícil. imagínate. Pero bueno, el tema es que, a ver, el narcisismo es un rasgo de personalidad, como lo es la dependencia y todos tenemos estos rasgos. Hay varios rasgos que componen nuestra personalidad y todos los tenemos, pero en diferentes niveles. Hay personas que son más dependientes que otras, de pronto tienen su nivel de narcisismo un poquito más alto que otra persona, y eso hace que nuestra personalidad sea diferente, nadie es igual. Lo que pasa es que desde nuestra falencia, o sea, desde el proceso de adolescencia, que es un proceso de individuación, tendría que explicar bastante, pero bueno, desde Para eso ahí, estamos. Bien, pues. desde ahí, pues un adolescente tiene falencias por su personalidad, porque está en una lucha allí de independizarse, pero al mismo tiempo necesitar, y depende del entorno, lo que viva en esa crianza, cubre algunas necesidades y otras no, ¿cierto? Entonces allí es donde desde mi adolescencia yo empiezo a generar estrategias de cómo relacionarme. ¿Sí? Me cuesta dificultad hablar con los demás o con los pares, entonces genero estrategias, soy el burlón, soy, ¿sí? Entonces allí, cuando yo no proceso bien, valga la redundancia, el proceso de individuación, paso a mi adultez y sigo defendido. Y definitivamente uno tiene defensas. Pero cuando sigo defendido, pues estos rasgos de personalidad se exacerban. ¿Sí? Entonces ese narcisismo que en cierta medida me hacía reconocerme, entonces ya subió y tengo una gran, desde la falencia tengo una gran inseguridad en mí. Entonces resulta que me sirvió en algún momento
tener una postura frente a los demás que me sirvió y lo sigo haciendo. ¿Sí? Lo sigo haciendo, lo sigo repitiendo. Y lo que hago es exacerbar mi rasgo, mi rasgo, mi rasgo, hasta que se vuelve algo negativo en mi manera de vivir. ¿Por qué? Porque descalifico y termino haciendo que los demás, pues obviamente, se retiren y se queden las personas dependientes, que se aguanten y no pongan el límite. Pues en el dependiente en el nivel alto, ¿no? Hay un tema muy importante que todo el mundo también habla muchísimo, es el tema del amor propio. Yo considero que si podemos tener ese verdadero amor propio por nosotros, podemos asimilar más fácil esos duelos, esas Mm. rupturas y esos dolores. ¿Cómo puedes tú mostrarle a las personas aprender a amarse a sí mismo? Porque todo el mundo dice, ah, no, es que tiene que amar, tiene que tener amor propio. Sí, Mm, pero ¿y qué? ¿Cómo lo hago? O mm. sea, ¿cómo hago para amarme a mí mismo? ¿Qué Sí, hago? total. Porque la gente eso sí no lo sabe. Todo Sí. el mundo lo habla, amor propio, pero realmente ¿cómo puedes enseñarle a las personas a que digan, empieza por aquí Mm, para que puedas realmente tener amor propio? O ¿cómo puedes decirle, mira, es que lo que te está haciendo falta a ti es ese amor propio? Y mientras no tengas ese amor propio, no estés buscando complacerlo en otras personas, ujú. porque vas a terminar sufriendo y teniendo un duelo y una tusa terrible y seguir otra vez atrasado. Sí, mira, frente al tema de autoestima y amor propio, pues se habla mucho de, dígase, frases positivas, de mirarse al espejo, pero mira, o sea, yo me puedo mirar al espejo 50 veces y decir, soy muy inteligente, soy muy inteligente, soy muy inteligente, y repetir acciones, pues, desde tengo que hacerlo. Primero, tengo que creer en algo. Como el tema de la manifestación y decir, Sí, no, es que voy a ser millonario, voy a ser millonario, voy a ser pero mire, millonario, pero no hago nada lo que digo, por eso. sí, es muy importante lo que me digo, ¿cierto? Y cómo Sí. me hablo y todo eso, y hace parte de una construcción de mi, ¿qué? De mi, de, mi- de quién soy, de mi versión. Pero yo no me puedo quedar solamente diciendo. O sea, para mí es supremamente importante la acción. La acción transforma, ¿sí? Entonces, yo me miro al espejo y digo, soy muy inteligente, pero ¿qué estoy haciendo? Para demostrarme que realmente sí tengo un nivel de inteligencia, porque estoy haciendo cosas adecuadas para mí. Entonces ahí es donde tengo que empezar a decir, venga, sí, no estoy haciendo esto, no estoy haciendo, no he creado una disciplina. Ah, empiece por cosas pequeñas. Claro, y me paro al espejo y digo, no, soy hermoso, mira este cuerpo y no sé qué, mira todo y resulta que ni siquiera voy al gimnasio como basura todo el tiempo, no estoy cuidándome, no hago No, mira, nada hay muchos por, discursos y versiones en nuestra mente, ¿cierto? Que a veces son parte de nuestra inseguridad. Entonces a veces nos sentimos incapaces, no lo decimos. A veces nos decimos a nosotros mismos que nadie nos va a voltear a mirar. A veces nos decimos que sí, que no somos inteligentes, pero se queda en una versión y en una interpretación que construye. Entonces, eso que yo me pienso, lo construyo. Entonces no hago nada, no soy disciplinado, como un acto rebelde, inmaduro, que definitivamente refuerza mi autoconcepto. Entonces, si yo quiero salir de ahí, primero, sea, como dice por ahí una colega, sea asquerosamente honesto con usted. Y eso que usted piensa de usted, ¿qué está haciendo para cambiarlo? Ok, ¿qué podría hacer y empezar a hacer? Ah, bueno, sí, claro. Es que estoy comiendo demasiado, cosas banales. una persona con obesidad, por Sí, ejemplo. estoy comiendo demasiado y no hacer cero ejercicio, pero ¿quién me va a parar bolas a mí? Yo pues no, no que no, pues en el otro no inspiro nada. Bueno, pero ¿qué estás haciendo? No por el otro, sino por ti. ¿Qué quieres transformar? Listo. Entonces empieza con una disciplina, así sea tonta, pequeña, pero empieza a tener actos. ¿Por qué? En el acto hay un resultado y el resultado resignifica. ¿Sí me entiendes? Claro. El pensamiento te queda, ta, 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 ta. Entonces sigues pensando, pensando, pero como no hay resultado, pues como que sigues en la misma y te estancas y te estancas y te estancas. Claro, la relación es magnífica, pero la acción transforma y cambia. Porque, por ejemplo, uno a veces no se da cuenta y resulta que da un paso y se da cuenta que tuvo un resultado berraco y después dice, venga, yo no sabía, porque toda la vida nos estamos sorprendiendo de nosotros mismos, yo no sabía que yo era bueno para esto.
Y eso enseguida resignifica muchísimas cosas de ti. Te da autoestima enseguida. Entonces, la autoestima va acompañada de acción. Una cosa importante es lo que te dices. Es que yo soy una persona que soy muy negativa, ¿ok? Vas a ser negativa para toda tu vida si no te sigues diciendo eso. Yo era. ¿Qué te propones hoy? Porque también estar atentos de cómo nos hablamos es súper importante. Siempre, o sea, nos estamos retroalimentando el mismo personaje. Como dicen por ahí, sigues alimentando ese personaje que no te sirve. O sea, transforma el personaje. Tienes toda la capacidad para hacerlo, porque en la vida tu versión se cambia a lo que quieras. Y eso tenemos que notar cada ser humano, que es lo que yo digo, eso, o sea, nos pone en otro lado. Yo tengo la capacidad de cambiar mi versión. ¿Qué quiero hacer conmigo? Y la transformo. Pero pues a veces nos queda más que yo soy así, es que no, es que yo soy así, no, yo soy así, no, yo puedo transformar. Hay cosas de esencia que están ahí, pero puedo ponerle tintes que lo hacen magnífico o lo haces terrible. Entonces, definitivamente vernos así es importantísimo. El amor propio se construye a partir de mi autocuidado. ¿Qué hago por mí? ¿Cómo me alimento? ¿Cómo me cuido? ¿Qué límites me pongo? ¿Con qué personas y qué entorno con qué entorno me relaciono? ¿Me suma o me resta? Pero siempre estamos en esa actitud rebelde algunos, de oponernos, ¿no? Pero nosotros mismos nos hundimos. Entonces, mírese, no por los demás, mírese por usted, porque usted aquí no está en representación de qué le muestra al mundo. ¿Sí? Como decía por ahí también otra colega, el mundo afuera no existe, existe tu proyección en ese mundo. Entonces, en la medida en que tú haces por ti, tú proyectas y el resultado se ve. ¿Bien? Entonces, es importante eso, olvidarnos un poco de, o sea, estamos aquí para vivir, para transformarnos. Y en esa medida podemos entregar muchas cosas. El ejercicio de existir es vital, es nuestra existencia. Ejercicio, la palabra. Eje, me sostengo. Necesito construir un eje suficientemente fuerte para poder sostenerme y seguir viviendo. Entonces, ese ejercicio y esa conciencia. Lo que vi, entrego. Entonces, pues, es vital y es importante, pues, todas estas cositas. Mira que sí es un ejercicio muy importante porque a las personas les enseñan, si el amor propio es el ejercicio, es vaya al espejo, mírese y dígase que sos bonita, hermoso, sos millonario, usted eso y usted el otro. Y, y desde ahí yo pienso que se genera también muchísimos, no lo llamemos falsos profetas, sino falsas motivaciones, ahorita con coach motivacionales, que tú así escuchas y tú sales de allá, mejor dicho, queriendo comerte el mundo, pero no accionas que es lo que tú dices. Entonces, claro, llegaste y entonces todas estas eminencias van y te llenan la cabeza y tú sales queriendo comerte el mundo y al no ha pasado un día y a ti ya toda esa motivación se te fue al piso porque no empiezas a accionar. Mm, Solamente se queda ahí, en manifestaciones, en tu cabeza y ya, sin acciones. sí, total. Y es que lo que te digo, mira, cuando uno se quita ese peso de ser para los demás, uno vive ligero. ¿Por qué? Porque no tienes que adornarte, ni ponerte maletas encima para poder ser aceptado. Cuando ¿Sí? uno se quita ese peso de ser para los demás, Vive ligero. vive ligero. Uf, O tremendo. sea, incluso puedo decir que lo material también ya pasa a otro plano. ¿Sí me entiendes? Porque la tranquilidad tuya es lo más importante. Y tú no estás dispuesta a negociar tu tranquilidad. Y a veces nosotros sí abandonamos nuestra tranquilidad por estar en compañía. Súper. ¿Sí? Y ahí es donde viene todo este tema de que el duelo te da durísimo, obvio. Hay un tema muy difícil para el ser humano y es la soledad, es el poder confrontarse a sí mismo, poder conocerse a sí mismo, poder compartir con sí mismo. Esa soledad al ser humano le cuesta muchísimo. Yo hice mi proceso, la primera vez, yo siempre le digo, la primera vez que yo me fui solo para un hotel, yo me sentí ahí como yo qué hago aquí solo, como que uno está acostumbrado a que necesita siempre a alguien para que lo esté acompañando.
Y entonces empieza un proceso difícil. Y entonces cuando tú dices, te quedas ahí en silencio contigo mismo, a confrontarte a ti mismo, a estar en tu soledad y aprender a amarla y aprender a disfrutarla. Y yo pienso que eso es muy importante para que en el momento en que alguien va a vivir ese duelo de una terminación de una relación, no le dé tan duro esa soledad. Sí, claro. Porque claro, eso es algo que también a mí ayuda mucho. Y es que yo digo, pues, para mí es maravilloso cuando yo estoy solo conmigo mismo, maravilloso cuando estoy con mis amigos, con mis amigas, cuando comparto con las personas, me parece maravilloso, pero cuando estoy conmigo, también lo disfruto. Y soy capaz de irme para un hotel y lo hago y lo he hecho muchas veces y me voy solo para un hotel y ya lo disfruto. Y me voy para el jacuzzi, al sauna y me hago masajes y medito, hago lo que sea conmigo y estoy feliz. No me hace falta que tenga que estar alguien ahí para yo estar tranquilo. Pero en la mayoría de las personas sí Sí, lo que les más pasa cuesta. mucho eso y están en un momento solos en su casa y necesitan ya salir, estar con alguien. Mm. ¿Cómo pueden empezar las Sí, personas lo que a pasa es que manejar eso ese viene tema? acompañado de algo, ¿sí me entiendes? Y vuelvo e insisto, o sea, esto no es de malos y buenos, ni quién está mejor o quién está peor. Total, O sea, esto es un proceso de vida y todos escalamos total, los porque a veces mismos, juzgamos mucho a las ¿sí? otras Ya personas. lo patológico lo dejamos en un espacio clínico, Sí, pero todos escalamos todas esas vivencias, ¿cierto? Y depende cómo estemos cada quien, lo vive y todo eso, ¿sí? Eso es claro. Em, a todos nos cuesta demasiado mirarnos y ese tema de soledad es absurdo, ¿sí? Porque hay un tema idealismo, no sé, que si estás solo, pues no eres feliz, si estás solo, entonces nadie te quiere. O sea, hay un montón de imaginarios que tenemos que debemos estar en compañía. Y no es cierto, no es cierto. La mejor compañía es uno. El que más se quiere es uno. El que más se comprende es uno, ¿sí? ¿Qué mejor compañía que esa? Pero precisamente cuando yo estoy sentado, por ejemplo, como decías, pues, en el hotel, y yo empiezo a cuestionarme de que estoy sentado en una mesa y todo el mundo me está mirando, ¿cuál es el concepto que tienes de ti para que tú estés sintiéndote vulnerable haciendo lo que estás haciendo? Si tú eh, sabes que estás bien, estás tranquilo, pues no estás pensando en qué están pensando los demás. Entonces, cuando hay un proceso donde yo me hago cargo en cualquier momento de la vida, y empiezo a tener esos momentos de insight, de darme cuenta, de empezar a comprenderme. Por eso digo, uno vive más ligero, uno como que hace lo que quiere, porque se siente bien haciendo lo que le da que le da bienestar y no importa lo que el otro viva o que esté pensando. Pero cuando uno está así, paradójicamente, te sientes solo, estás sentado en una mesa y tu misma sensación de que te están mirando hace que te miren y que seas el centro. Eso es como el tímido, ¿no? Que entra a un salón y quiere pasar desapercibido y el solo hecho de su postura y la manera en que lo hace, todo el mundo lo voltea a mirar, ¿sí me entiendes? Entonces, todo es producto de lo que yo decía ahorita. O sea, la manera en que tú te proyectas al mundo, el mundo te da un resultado. Entonces, trabajar en eso y ser honesto con eso que siento es lo más bello que hay, porque es que muestro mi humanidad. Cuando yo me siento y digo, ¿sabe qué? Yo me siento así. Yo me siento vulnerable en esto. Me cuesta una dificultad inmensa cada vez que yo estoy sentado frente a un hombre, porque siento que me va a utilizar y bueno, todo eso habla de vivencias, pero cuando yo puedo sentarme y ponerlo en la mesa, ya eso cambia el panorama. Porque el solo hecho de que te escuches lo que estás hablando ya hace que haya un ejercicio de comprensión. Bien. Entonces, también pienso que es un mensaje importante es que no sientan que lo que se vive debe generar vergüenza o, o es diferente para los demás. Todos estamos viviendo procesos, todos. A todos nos cuesta dificultar muchísimas cosas. Unos somos más buenos para esconderlo que otros, pero todos vivimos procesos dolorosos, que es lo que nos hace trascender. ¿Sí? súper, súper, Adrián. Yo creo que todo este podcast es el mayor mensaje que podrían escuchar todas esas personas que hoy están sintiendo ese duelo. Pero, ¿qué mensaje final tú les darías a esas personas que hoy en día están sufriendo muchísimo
por esa separación, por ese duelo que están viviendo ahora, ¿cuál sería ese mejor mensaje que tú Ok. les dejarías ahorita? Lo primero es que si ya estamos hablando de sufrimiento, busquen ayuda. ¿Cómo, eso te iba a preguntar, cómo sabe una persona en qué momento tiene que Por pedir los ayuda? síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas en los que tú dices, tú ya necesitas ayuda? ¿O simplemente es ese dolor que estás sintiendo es normal? Si tú llevas más de cierto tiempo, ya tienes que buscar ayuda. No, ¿Cómo o sea, pasa yo eso? creo que más es ese desasosiego que se siente, ¿sí? Que hace que tú empieces eh, a no funcionar en tus áreas vitales, ¿sí? No te estás levantando, no quieres ir a trabajar, no estás funcionando igual en tu vida. Y definitivamente busca ayuda, no en el momento que te veas peor, sino busca ayuda cuando sientes que no puedes con eso que estás viviendo y no sabes cómo manejarlo, ¿sí? Y buscar ayuda, pues, es humano, ¿sí? Incluso he tenido, hace poco me llegó una persona manifestándome que tenía una relación muy linda, que estaba iniciando, que sentía que era algo muy especial y que él quería estar preparado para vivirla, que no quería cometer errores que de pronto había cometido antes y quería tener un espacio para conversar sobre él. Y le dije, magnífico, qué chévere que uno pudiera tener, no llegar a un punto donde uno llegue a consulta vuelto nada porque es que sino simplemente como ejercicio de vida, venga, yo quiero trabajar, quiero chequear cositas mías y quiero tener una compañía para hacerlo, ¿sí? Entonces me parece significativo. Pero no esperen a que el síntoma sea un fondo, digámoslo, como decimos en adicción, sino que cuando yo siento que estoy muy desregulada emocionalmente y no logro manejar mis emociones, poder buscar ayuda. ¿Para qué? Para poder entender, comprender qué es lo que sucede. Y obviamente adquirir herramientas para autorregularme. Y esa búsqueda de ayuda, pues obviamente un profesional idóneo, donde me sienta cómodo. Yo siempre digo, a veces llegan a consulta y digo, si usted se siente bien conmigo y en este espacio magnífico, si no, dígame lo que yo no hago nada personal, ¿sí? Súper, No tengo que caerle bien a todo el mundo. total. Entonces, sí es importante buscar y buscar un espacio porque yo lo que estoy entregando es mi vida, mis emociones en un espacio. Entonces yo no puedo elegir a cualquiera. Yo tengo que sentirme cómodo. Entonces, eso es importante. Y segundo, una persona profesional que sepa del tema, porque no todo el mundo, y lo digo, uno no puede abrir espacios emocionales y no saberlos cerrar. Y para eso uno estudia y tiene experiencia, ¿cierto? Algunas personas, muchos seres, muchos psicólogos la tienen y tienen mm, el estudio suficiente para hacerlo, pero tengo que tenerlo, porque a veces abro situaciones emocionales que no sé cerrar, entonces no es adecuado. Entonces es importante buscar ayuda, siempre. Súper, mira eso. Que un ejemplo, qué es esa parte que yo abra emocionalmente que después no se cierre? No, pues por Como que, ejemplo, si estamos hablando acá de una violación donde a esa niña de pronto le ha costado mucho y la manera en que interpretó esa situación, la interpretó de una forma donde ella misma se hace muchísimo daño. Si tú abres eso y como profesional no sabes cerrar ni ayudarle a resignificar el tema, pues la dejas con esa vaina abierta, ¿sí? claro, mira qué delicado. Entonces, pues sí es importante, o sea, el ejercicio como todo, es como como un médico general no puede hacer una cirugía, ¿sí me Sí, entiendes? total. Entonces sí es importante, porque eso es otra cosa de lo que has dicho, que te he escuchado, y es que ahora lamentablemente las redes son maravillosas para muchas cosas, ¿sí? Pero para algunas otras no son tan adecuadas. Entonces, no porque tuve una experiencia, entonces puedo orientarte y decirte qué es lo que tienes que hacer, porque eso no es así. Y primero, yo no te digo qué es lo que tienes que hacer. Y, pues bueno, no puedo quedarme desde mi vivencia pensando que para el otro va a ser igual. No, y peor aún, ni siquiera desde la vivencia, porque a veces ni siquiera lo han vivido, pero se leyeron un librito por allá de crecimiento personal y eso
con eso es con lo que están ayudando y asesorando a las otras amigas. Amigas, que lo que tiene que hacer es esto. Y entonces se va volviendo ya un teléfono roto y una enseñándole a la otra. Yo Sí. pienso que sí es Y importante. lamentablemente, pues muchas personas copian eso, pues porque no tienen la información, están muy vulnerables. Entonces, pues, pero bueno, como digo yo, en el mundo existe de todo porque es necesario de todo, ¿sí o no? Sí. El que llega al psiquiatra, llega al espacio psiquiátrico, llega porque tiene que estar allá. De alguna manera, tiene un para qué. Sí, pero No, mira, yo creo que, o sea, tremenda la información de hoy, Adriana. De verdad que súper maravilloso. Hablamos de todo. sí, Del ego, del narcisismo, del amor propio, de la autoestima, de todo desde ese mismo campo. Mira que todo, según y todo, tiene que ver con el tema del desamor, con el tema de la tusa, para vivirlo. Todo nos ayuda. Hay una parte final que siempre dejamos aquí, Edwin, que te dejo una pregunta a ti, ujú, de esas preguntas de reinado. cool. Y tú ya respondiste al comienzo una parte de ello, pero ya no desde la psicología, Ok, sino desde de la ti, desde vivencia. tu experiencia. Para ti, él te pregunta que para ti, ¿qué es el amor y cómo lo aplicas desde el yo? Ok, bueno. Para mí, pues igual, yo tengo que, cuando ahorita iniciamos con eso, es mi concepto desde psicólogo, pues lo relaciono con la parte psicológica, pero evidentemente yo tengo que estar de acuerdo con eso como persona. Para mí sí, es importante, o sea, el hecho de que, y me falta demasiado, ¿sí? Porque como les decía, uno se muere y no termina de conocerse. Afortunadamente, porque eso nos entretiene. Imagínense, uno Total. sabiendo todo, pues esto sería muy aburrido. Pero siento que o sea, el amor se vive desde esa sensación donde puedes ser tú, donde arréglate o no arréglate, tengas o no tengas, sientes que para el otro eres importante. Eso es, o sea, yo creo que no hay mayor seguridad de que una persona está con uno cuando uno no está poniendo de más para que te quiera, si no eres tú. Y eso cuando tú, como haces clic en un momento de tu vida donde tú dices, de pronto estabas cansado de estar en relaciones como muy tóxicas, ahorita como les llaman, y de un momento te relajas y como que te permite ser tú y te das cuenta que el resultado es lindo, acción, ya no estás dispuesto a vivir de otra forma, sino siendo lo que eres. Y sin cuestionarte, es que si yo entrego esto, sí, ¿qué tal si le llevo rosas y creerá que yo estoy muy tragada o muy tragado? ¿Qué importa? Lo estás haciendo porque quieres. Allá el otro que piensa, ¿sí? Si tiene una mala actitud por lo que hiciste tú, es rollo de él, no mío. Yo lo hice desde el amor, desde lo que quise. Y eso es más importante que cualquier cosa. Total. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo sí siento que el amor es esa parte, o sea, es mi ser libre, demostrarme, demostrarle al otro quién soy. Mire, Adriana Jaramillo es esto. No permito esto, no me gusta esto, me encanta tal cosa. Pero te lo comparto. No lo escondo, porque si te das cuenta que a veces uno de mujer sobre todo asume que el hombre sabe cosas que uno quiere. No es cierto, tengo que manifestarlo. Entonces, sí, pero bueno, eso se va dando. Y para todos existe el momento apropiado de darnos cuenta, Súper, afortunadamente. súper, muy bonito. ¿Y cuál sería ¿La esa pregunta? pregunta de reinado que tú le dejarías a nuestro próximo invitado o invitada? Cuando uno narra sus vivencias, como que es más interesante, ¿no? Como que, entonces, que de pronto en este espacio narre una experiencia que haya sido muy significativa, que haya generado un cambio. De esas experiencias que como que transforman, ¿cuál ha sido? Que nos cuente un poquito de eso. ¿Mm? Súper, ahí está la pregunta. Adriana, muchísimas gracias No, con gusto. por aceptar esta invitación. Yo creo que es una información demasiado, demasiado valiosa para la gente. Esperamos que podamos contribuir un poquito a esas personas que hoy están sufriendo tanto por esos duelos, por esas tusas, que nos escuchen y de verdad le podamos aportar algo a ellos. Muchísimas, muchísimas No, gracias a de ti. corazón por haber venido acá. No, muchísimas gracias a ti. Gracias por esa inquietud que genera como esta conversación tan chévere. De corazón, gracias. No, a ti.
Bueno, nos vemos y esperamos que se suscriban y le den like a nuestro video si les ha gustado. Nos vemos en la próxima.